Ahora sí les importa Latinoamérica. Ahora sí les importa Venezuela. Desde que comenzó el conflicto en el este de Europa, tanto el gobierno de Biden como la Unión Europea buscan desesperadamente cómo suplir los hidrocarburos que les proporciona Rusia al mundo. Es por ello que se le están levantando las sanciones criminales que mantiene el gobierno estadounidense contra Venezuela desde el año 2015, el cual afectó significativamente la producción petrolera del país. La Unión Europea está buscando que la petrolera italiana Eni SpA y la española Repsol negocien contratos con PDVSA para enviar petróleo a Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Ante la necesidad que tiene la Unión Europea por satisfacer la demanda de petróleo que tienen en este momento en vista de las sanciones a Rusia, se levantaron sanciones contra Venezuela para que la petrolera italiana Eni SpA y la española Repsol Sociedad Anónima negocien petróleo venezolano a Europa. La necesidad es tal que se espera sea lo más pronto posible. Se espera que las negociaciones estén cerradas el mes entrante y así compensar el crudo ruso. La Unión Europea pretende reanudar los intercambios de petróleo por deuda interrumpidos hace 2 años cuando Washington intensificó las sanciones. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Esto hace que el país sea apetecible para quienes viven en este momento en una crisis energética por las presiones de suspender a Rusia como principal proveedor de hidrocarburos de Europa. El Departamento de Estado dio el visto bueno a las 2 compañías para que reanuden los envíos. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden espera que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a reducir su dependencia de Rusia y redirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China. Actualmente, China es el principal comprador de petróleo venezolano. Mientras la potencia del norte se enfoca en querer quebrar economías ricas en hidrocarburo, China aprovecha la oportunidad para posicionarse como un comprador efectivo que ayuda a evadir sanciones criminales. Las 2 compañías energéticas europeas que tienen empresas conjuntas con la petrolera estatal venezolana PDVSA puede contar los cargamentos de crudo como pago de deuda pendientes y dividendos atrasados. Una condición clave para la negociación entre la estatal venezolana y la petrolera europea es que el petróleo recibido tiene que ir a Europa y este no puede ser vendido en otros mercados que no sea el acordado entre las partes. Ahora que la Unión Europea necesita cubrir su demanda petrolera y que el gobierno de Biden ha tenido que liberar barriles de sus reservas de petróleo, les parece prudente flexibilizar las sanciones que han quebrado en gran medida al pueblo venezolano. Las sanciones económicas contra Venezuela han sido ampliadas y endurecidas desde 2015, con la primera orden ejecutiva del gobierno estadounidense. El objetivo: crear una crisis social para justificar un cambio forzado de gobierno. La consecuencia: el sufrimiento de niños, hombres, mujeres y ancianos. Para quienes manipulan la verdad, las sanciones económicas y el bloqueo solo afectan al gobierno de Nicolás Maduro. Esto ejemplifica cómo ha calado la campaña mediática de la derecha, pues logra imponer un devastador bloqueo al sistema económico de un país y de alguna manera posicionarse como salvador en vez de verdugo. Ante esto cabe preguntarse si el gobierno venezolano debe vender su petróleo a los mismos países que han colaborado en su crisis, pues esta respuesta solo la juzgará el pueblo venezolano, mientras que Europa debe pagar las consecuencias de sus sanciones a Rusia. De forma específica, el bloqueo a Venezuela consistió en expulsar al país de los mercados financieros internacionales, lo que impidió que se pudiera renovar o adquirir nuevos títulos de deuda pública en los mercados de valores mundiales. Pero el verdugo no pide clemencia.
por lo que el gobierno venezolano está en libertad de poner sus condiciones para que las petroleras estadounidenses y europeas vuelvan a tener concesiones petroleras en Venezuela. No pretenderá el gobierno de Biden imponer las condiciones para la venta de petróleo venezolano de nuevo en los mercados internacionales. De hacerlo, el gobierno de Maduro puede negarse a la negociación y disparar nuevamente los precios del crudo por poner en juego la oferta petrolera. Ya desde el mes de abril se han dado las conversaciones entre Washington y Caracas, y el gobierno de Biden autorizó a Chevron, la mayor empresa petrolera estadounidense que aún opera en Venezuela, a hablar con el gobierno de Maduro y con PDVSA sobre futuras operaciones en el país. Se dice que el Departamento de Estado envió secretamente cartas a Eni y Repsol diciendo que Washington no se opondría si reanudan los acuerdos de petróleo por deuda y llevan el petróleo a Europa. Si el gobierno de Biden suspende la compra de petróleo ruso, Venezuela podría ayudar muy parcialmente a resolver el problema de algunas refinerías estadounidenses del Golfo de México o de Europa que ahora usan petróleo ruso. En Venezuela están interesadas 3 petroleras occidentales relevantes: Chevron, la italiana Eni y la española Repsol. Estas 2 últimas fundamentalmente dedicadas al gas. Estas 3 empresas se verían muy beneficiadas de que hubiera algún mecanismo con el cual se pudiera extraer petróleo venezolano. Es un hecho que el petróleo venezolano se ha vuelto interesante en estos momentos que se han ido suspendiendo paulatinamente los suministros de parte de Rusia a varios países de Europa, y se espera que la llave del grifo petrolero sea cerrada en su totalidad entre la nación siberiana y la Unión Europea. Tras la prohibición de la Unión Europea de importar petróleo ruso, la idea de que los países de Europa compensen su déficit con los suministros venezolanos está despertando emociones en Caracas, pues ahora sí les es relevante sentarse a negociar con el mandatario Nicolás Maduro. Lo más difícil de entender en este juego de intereses políticos es cómo la oposición venezolana critica que se levanten sanciones para la venta de crudo a las transnacionales petroleras, a sabiendas que ese ingreso de divisas beneficiará a la población. Es como si estuvieran destinadas a querer ver a la población en pobreza para su satisfacción política. Venezuela está en una posición clave en Sudamérica por sus recursos naturales. El país marginado durante mucho tiempo por el gobierno estadounidense saldrá fortalecido de este conflicto y podrá beneficiarse tanto económica como políticamente. El presidente Nicolás Maduro prometió aumentar la producción de petróleo hasta los 2 millones de barriles diarios, es decir, casi triplicar el volumen de producción actual de 700.000 barriles. En vistas de la reciente explosión de los precios del petróleo, el aumento de la producción supondría un gran aumento para los ingresos del país. Pero para lograr esta cifra, es necesario que se pueda comercializar el petróleo venezolano en los mercados internacionales sin sanciones y sin bloqueo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.